viento y fuera del viento. Y habla desde el versículo 6 hasta el final del capítulo 40. Y en su discurso menciona esas grandes criaturas que nos causan terror, pero es el creador detrás de estas criaturas. Y llegamos al versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí para que yo le repague? Todo lo que está por debajo, todo el cielo es mío. Es mío. Esta es la profundidad de las riquezas de Dios. Esto era lo que estaba detrás de la intención del Dr. Sproul, la santidad de Dios. Esta era la travesía para liberarnos de esa sobrevista casual de Dios que domina la cultura y lamentablemente también domina la iglesia. Es esta sobrevista de Dios que desesperadamente necesitamos. Es un Dios que su comprensión, su entendimiento es más allá de las medidas, insondable. Es el Dios que demanda nuestra adoración. Es el Dios que demanda nuestra adoración. Es el Dios que demanda nuestro servicio. Un Dios que su comprensión, su entendimiento es insondable, va más allá de las medidas. El que merece nuestra confianza, nuestra obediencia de sometimiento, nuestra adoración amante y nuestra adoración. Como nos enseñó el Dr. Sproul muy bien, la teología guía hacia la doxología. La teología guía hacia la adoración y alabanza. Así es que llegamos al versículo 36. Todas las cosas, Romanos 11, son por Él y de Él y para Él. Todas las cosas. ¿No es sorprendente que este Dios, más allá de las medidas, está interesado en lo que viene de nosotros, de regreso a Él? ¿No es esto una señal de la gracia de Dios, que Él quiere nuestros actos humildes de sacrificio, de regreso a Él? ¿No es este un Dios grandioso y glorioso que una vez lo que hacemos con nuestra vida regrese a Él? La aplicación de este texto, la aplicación de esta idea de que el entendimiento de Dios es más allá de la medida, es simplemente esto: lo adoramos con todo nuestro ser, con todas nuestras vidas, con cada momento de nuestro tiempo. Pero hay dos aplicaciones particulares que me gustaría sacar de este texto. Una, necesitamos volver atrás al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No hay nada problema con la sabiduría. Se nos ordena que tengamos sabiduría. El problema es el estándar y la evaluación. Es bueno, la autoevaluación es una gran cosa, y la autoconciencia, pero no es el estándar para lo que es sabio. Y usted sabe cuál es el contexto. Usted conoce el contexto de Romanos 9 y Romanos 11. Estamos en el césped de la doctrina de la elección. Y no hay controversia en estos temas. Por siglos hemos siempre ayudado a Dios con una doctrina mejor de la elección.
milenia. We have Por thought un that milenio we know hemos better than God when it pensado comes que to conocemos his más que Dios cuando plan se trata of de su plan de salvation. salvación. So we are very wise Así es que somos muy sabios in our own eyes. en nuestro propio entendimiento. The application La aplicación is es to submit. que nos sometamos. Is not this Job's response? ¿No es esta la respuesta de Job? Put my hand He puesto over my mouth and mis manos en mi boca y callé. oh, this isn't fair, God. Oh, esto no es justo de parte de This Dios. strikes me as unjust. Esto me suena I don't como know how this injusto. relates to your Yo no sé love, cómo esto kindness, and se relaciona a mercy, esto so con tu amor, let's Dios, tweak y it. tu bondad y tu misericordia. Así es que vamos a tergiversarlo un poquito. First application is La primera aplicación es, stop fooling deje de ourselves. engañarse a sí mismo. Stop thinking we are wise in our own eyes. and we Deje know de better pensar than que God. usted es When it comes to sabio His word, y when it mejor que comes to Dios His cuando se will, trata when it de comes su palabra to His y word. de su voluntad y de su obra. It's a call to humility. Es un llamado a la humildad. Eso es lo que es. Necesitamos ser humildes por la omnisciencia de Dios, de que su entendimiento es más allá de cualquier medida. That keeps us. Eso nos mantiene We have a second en practical cheque. application, and this time we'll push Tenemos forward. una segunda We'll go aplicación forward 2 verses. y para eso vamos a ir más adelante. Es en el capítulo 12, versículo 2. Tal vez usted ha escuchado de este versículo. Phrase in there you might have heard before around these Usted conferences. posiblemente haya escuchado una frase que está ya circulando en esta conferencia. ¿Sabían que esto sucede en el versículo 2? Es todo intelectual. It's the renewal of our mind, Es la renovación de nuestra mente and the action is discernment, y la acción es discernimiento. and the result Y los is resultados the good, es el bien which has to be known, que necesita ser conocido, that which is well pleasing, que es placentero, que necesita ser conocido. ¿Y qué de esto? and the perfect. Y perfecto. Why do we need to transform our minds? ¿Por Why qué do we necesitamos need this transformar renewal nuestras mentes? of ¿Por qué our necesitamos esta thinking? renovación con nuestro pensamiento? Because when left Porque to our own, cuando our minds pursue lo the dejamos a nuestra propia expensa and en our búsqueda de lo moral senses y nuestros sentidos gravitate gravitan towards the aroma, hacia la aroma stench, y el incienso death. de la muerte. And if it was left up to us, Y si fuera por we'd only settle nosotros, for the lesser. nunca estaríamos conforme con lo menor y, Go right on by. y lo perfecto se esfumaría. Call Los the teólogos presence of God llaman a la admisión de Dios communicable attribute. un atributo comunicable. You know what communicable means. ¿Saben lo que significa comunicable? There's 5,000 people here. Hay 5,000 personas aquí. Wash your hands. Laven sus manos. We do not have No tenemos equal knowledge. conocimiento igualado al de Dios. We do not have equal strength to God. No tenemos una fortaleza igualada a la de Dios. But we have an analogous Pero tenemos and strength to God. un conocimiento y fortaleza As God análoga is perfect a as Dios. the Creator, Como Dios es perfecto como so creador, we can pursue knowledge no podemos procurar el conocimiento como la del creador. with a renewed mind. Y por eso es que al renovar nuestras mentes podemos comenzar a alinear nuestro intelecto pecaminoso To the mind of God. a la mente de Dios. As we immerse ourselves in God's word, Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios understand His y ways, comprendemos sus caminos and we submit our y understanding to His sometemos understanding, nuestra the comprensión y transformation entendimiento a su entendimiento, entonces sucede la all transformación. of a sudden, Y de the repente immoral lo inmoral is seen for all of its unworthiness, ya es visto the good. por todo lo que no es digno y queremos el bien. And all of a sudden, Y de repente our senses nuestros to sentidos the stench of están death. inclinados
hacia la muerte. And we only want that. Y solamente queremos eso, que es placentero para Dios. And we stop playing around with the lesser. Y debemos detenernos We de stop being jugar con lo satisfied que es menos. with the lesser things. Debemos detenernos de estar satisfechos en las cosas menores. Throttled Y pursuit a toda after the sacred. y a toda revolución deberíamos ir detrás de lo sagrado. Because God's knowledge, Porque el conocimiento de Dios es más allá de toda medida. we are to spend Hemos Christian de lifetime pasar pursuing, una vida cristiana por completa buscándole, knowing procurando conocerle. Y conocerle es trascendente. Him, and knowing Him Y conocerle in His majesty, en su majestad, clothed in splendor. vestido de majestad y esplendor. Not knowing Him, El no conocerle hemmed Him in como lo hemos formado to make Him palatable para que pueda to ser modernists moldeable or postmodernists. al modernismo o al postmodernismo, al sabor del postmodernismo. But to know Him Pero conocerle who from Him and through Him and to por Him Él y para Él son todas las cosas. as our minds are transformed. Mientras nuestras mentes se We transforman, come up from the depths, don't we? nosotros surgimos de las profundidades, ¿verdad que sí? Y procuramos, buscamos lo santo, Moses is coming down off the como mountain. Moisés cuando descendió Glow. del monte We're nuclear. y su resplandor irradiaba And we pursue the holy. mientras procuramos lo santo Depths of y this God las who profundidades de este Dios que nos conoce, que nos ama, may we know que le conozcamos, May we know Him. que le conozcamos, He Él who is holy. que es santo. Let's pray. Vamos a orar. Father God, Padre Dios, perfect and pure, que eres perfecto y criatura perfecta y majestic pura, in majestuoso en belleza, en gloria, en santidad, beauty, you are most wise. eres sabio, You know all things, conoces todas las cosas perfectamente and you are good. y eres bueno. May we not be wise, Que no in seamos our eyes, nosotros sabios but may we in humble a la vista, a submission nuestra propia vista, sino que seamos humildes y nos sometamos, que confiemos en ti, For you are porque working all things estás according to your operando good, todas las cosas de wise, acuerdo a and tu perfect bondad, will, and it's en all sabiduría for your y glory. voluntad perfecta y todo para tu gloria. May we trust, Que podamos confiar, may we rest que podamos descansar en ti, in the name of your en el nombre de tu Hijo. Amen. Amén. De criaturas mutables, mutaciones From an immutable de cognition. un conocimiento inmutable. This is not a supercomputer Esto no es una supercomputadora split-second calculation. haciendo calculaciones por segundo, God's cálculos. El conocimiento de Dios knowledge reflects God's being, refleja and God's being lo que es Dios, la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es que Él es perfecto y eterno e inmutable. Y su conocimiento es perfecto and eternal. y es eterno e inmutable. What does the writer of Hebrews El say autor de in Hebreos 4:13? dice Talks en about us 4:13 y naked nos and exposed. habla We as sobre human beings exposición are an desnuda. open book Somos before God. humanos como un libro abierto delante de Dios. 147, En el Salmo 4, 147:4 se nos dice que Dios conoce todas las estrellas He has named. y que Él aún las ha nombrado. And then Y luego God knows Dios sabe not only the hairs on our head, no solamente la cantidad de pelos en nuestra cabeza, knows pero Él the también sabe ever-changing numbers of los hairs on números our que head siempre cambian at once. en nuestra cabeza en una sola vez, Nothing todo a la vez. surprises God. Nada sorprende a Dios, Catches God off guard. nada lo toma por New sorpresa, information. nada es nueva información que ahora Dios tiene que comenzar a procesar.
Cuando Turretin dice que Dios ve a través de todas las cosas eternas, de criaturas mutables por un conocimiento inmutable, Él nos está diciendo que Dios no está en el proceso de llegar a ser. Él no está en el proceso de aprender. Él no está en el proceso de adquirir conocimiento de manera que Él pueda hacer un buen juicio. Dios sabe todas las cosas juntas a la misma vez. Y esa es la razón por la cual Él es Dios. Ahora nosotros acogemos esto. Esta es la razón por la cual podemos confiar en este Dios, porque Él sabe todas las cosas. Nosotros acogemos esto a través de los siglos de la iglesia. Han habido aquellos que han desafiado esto. De hecho, en nuestros mismos días, en estos días, también vemos a evangélicos que se profesan evangélicos, que es todo un movimiento, que es un ateísmo abierto. Y el ateísmo abierto dice que Dios sabe todas las cosas, pero que hay cosas que Él no puede saber. Y Él no conoce el futuro, porque todavía el futuro necesita ser determinado, porque agentes humanos son los que están determinando el futuro. Y cuando lleguemos allá, entonces Dios lo sabrá. Ese no es un Dios que necesitamos. No necesitamos un Dios como nosotros. No necesitamos un Dios que se acerca a nosotros en nuestro viaje para determinar nuestro futuro. No necesitamos un Dios que es mejor que nosotros o más que nosotros. Necesitamos un Dios que su comprensión es más allá de cualquier medida. Su esplendor, su majestad mora en luz inaccesible. Los atributos de Dios deben ser comprendidos en términos de la esencia de Dios. Y Dios es perfecto, inmutable, así es su conocimiento, perfecto e inmutable. ¿Sabía usted lo que eso significa? Significa que usted puede confiar en Él con su propia vida. Nos preguntamos algunas veces, ¿comprende Dios? ¿Sabe Dios? Sí, Él sabe. Él sabe no solamente perfectamente, pero Él también sabe dentro del contexto de su bondad. Él comprende nuestra fragilidad y nuestros corazones febles y nuestras mentes volátiles. ¿Y qué dice David en el Salmo 139? Cuán maravilloso es tu conocimiento para mí. Él pone la pluma en la mesa o cualquier cosa que usara. Es demasiado alto para mí. No puedo comprenderlo. Este Dios que es por eso que en Proverbios se nos dice: y no descanséis en vuestra propia prudencia. Y piensen esto, y a donde quiera que vayamos por sabiduría, las epístolas pastorales también, y dice que los más jóvenes escuchen y busquen consejo por los mayores. De algún lugar fuera de nosotros mismos buscamos consejo. Todo el mundo para el cual vamos por consejo, esperamos que sea consejo que venga de Dios. Pero hay uno que no tiene consejero, no tiene nadie que le aconseje, nunca ha sido enseñado, porque Él sabe todas las cosas y nos invita a confiar en Él.
Esta es la razón por la cual es tan importante que pongamos atención a la palabra de Dios, porque aquí Él ha revelado a nosotros su voluntad. Es tan importante no dudar la suficiencia de la palabra de Dios, sino confiar en ella, porque detrás de ella es el entendimiento perfecto, inmutable, y conocimiento y ciencia de nuestro Dios. Esa es la razón por la cual oramos. ¿Por qué oramos? Oramos junto al Señor en el jardín de Getsemaní, que no se haga mi voluntad, porque mi voluntad está basado en mi comprensión finita, pero no Dios. Y oramos como Cristo nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como lo es en el cielo. No sabemos mucho más que eso. No sabemos más que Dios. No sabemos más que la palabra de Dios. Y no sabemos más que la voluntad de Dios. Cuando pienso en este poeta, un poeta francés, Jacques Prévert, él dice: Padre, que estás en los cielos, mantente ahí, y nosotros nos mantendremos aquí en la tierra. Es de tanta bendición para mí, pero es una locura. Ese es el orgullo de nuestra edad. Es la cultura en la que nos encontramos. Una vista tan hueca de Dios. Déjanos tranquilos y nosotros trataremos de descifrar nosotros. No necesitamos más. Ya lo tenemos todo bajo control. Esa es la dinámica de los siglos XX. Ahora en el siglo XXI, en la que empujamos a Dios hacia los márgenes y de repente decimos: ya no te necesitamos. Nosotros lo domesticamos, lo domamos y luego lo despedimos, porque somos tan orgullosos en nuestro propio entendimiento de las cosas. Es un problema de nuestra cultura, ¿no lo es? Pero nos impacta en la iglesia. Una vista diminutiva de Dios que también minimiza la vida. Podríamos ir a la estratosfera libres, pero es lo opuesto. Al pretender el separarnos de Dios, realmente lo que hacemos es que nos metemos en el abismo y en la profundidad. Henry Acton era un capitán de navío, como también lo fue su padre antes que él y su abuelo también. En 1838 él escribió lo que terminó siendo verdadero y un relato sobre navío, y lo escribió para su hijo William, y comienza tratando de estimular a su hijo William de cuán impresionante es la ballena, y él es sorprendente de la fortaleza de la ballena, y solamente con un aletazo de su cola. Y Henry Acton, desde sus décadas en las que él cazaba ballenas, él llega a la conclusión de que las ballenas son criaturas sumamente inteligentes, y él se humilla por la fortaleza y por la inteligencia de las ballenas. Y luego Henry Acton entonces retrocede un poquito y dice esto sobre el Creador, quien creó esta criatura. Y él va exactamente a Romanos capítulo 11 y dice: cuanto más nuestro orgullo debe ser descendido. Es la manera en que deberíamos conectarnos con este mundo. No inflamando nuestro orgullo, pero al contrario. Mientras más descubrimos, mientras más aprendemos, mucho más vemos la majestad de Dios. Y si nosotros vamos a la página 12 de lo que escribió Henry Acton,
cuanto más nuestro orgullo debe ser bajado, disminuido. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? En el versículo 35, Pablo cita a Job, o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado. Si usted va conmigo a Job 31, es un discurso largo, pero es un discurso definido. Comienza en el capítulo 40. Capítulo 40, versículo 6. Ya los amigos de Job habían tenido sus discursos y ahora le toca a Job. Y Job ya tenía su discurso. Yo no sé lo que los amigos de Job trataron de comunicar cuando se trataba de Job, pero ahora le toca el turno a Dios, que viene a escena y viene